Pasamos a GSK. Y hoy tenemos la suerte de que Ricardo nos explique, nos vas a hablar del cambio climático y de cómo tenemos que, corporativamente hablando, colaborar. ¿Qué va a hacer GSK una vez más dentro del mundo del... Ahora os lo voy a contar, Carlos. Sí. Primero, mil gracias, como siempre, al Cluster. Mil gracias por proponer temas. Me ha gustado mucho porque al final Marcos y Luda están promoviendo cubrir esos gaps, esas brechas, innovando, porque al final es una innovación. Es verdad que es un sector hiper regulado, que es bastante complejo introducirse, pero realmente está dando solución al final al usuario que son los que realmente los que deciden al final. En el caso de GSK, nada, os voy a hacer una presentación muy sencilla, os voy a invitar a la reflexión. Ya no necesitas presentación de ningún tipo. Bueno, yo me llamo Ricardo Buedo, un placer. Saludo a todos los que están online. Mil gracias, Carlos, al Cluster, Embajada Británica, amigos que estáis aquí presentes. Nada, voy a dedicar, creo que tengo 20 minutos exactamente, y en tres partes. Nos vamos a presentar como compañía porque estamos aquí. Voy a hablar de la importancia que tiene la descarbonización en el sector de la salud y la sostenibilidad, este concepto. Y os voy a dejar solo un ejemplo para que ayude a reflexionar y cómo la sostenibilidad puede ser una oportunidad para las compañías en el sector de la salud, cómo mejora la reputación, cómo atrae inversores, cómo atrae clientes y, fundamental, atrae y retiene talento. Ayuda a cumplir el marco regulatorio, que ya lo vais a ver que el marco regulatorio es bastante complejo. Hay muchas empresas que lo ven como un riesgo, nosotros lo vemos como una oportunidad. Para nosotros veréis que es una ventaja competitiva. Y después un ejemplo de cómo impacta muchas de las cosas que hacemos. Somos una compañía que, voy a ir pasando a la parte porque me gustaría ir más al sector. Somos una compañía que tiene un propósito muy claro, que une tres conceptos: ciencia, tecnología y talento, con un objetivo muy claro que es adelantarnos a la enfermedad. Tenemos el objetivo de llegar a 30 millones de personas, son unos 2.500 millones de personas en todo el mundo. Quiere decir, en 10 años tendremos que alcanzar con nuestras medicinas aproximadamente a todas esas personas en las que influimos con nuestra investigación. En España somos 1.700 personas, el grupo exactamente somos 70.000 personas en todo el mundo, estamos en 180 países, de los cuales directamente estamos en 130. En España tenemos un cuartel central, que lo tenemos aquí en Tres Cantos. Tenemos un centro de investigación privada, que es el único centro privado de investigación en salud global en todo el mundo. Enfermedades como Chagas, leishmaniasis, tuberculosis, resistencias antimicrobianas. Le tenemos hace 30 años. Trabajamos mucho. La vacuna de la malaria, por ejemplo, ha salido de este centro, que trabajamos con la Fundación Bill y Melinda Gates. Trabajamos para enfermedades que son endémicas en países en vías de desarrollo, que no pueden investigar, no pueden desarrollar, no pueden fabricar, por supuesto, no pueden comprar los fármacos y menos aplicarlos. Somos una compañía que, cuando hablamos de las siglas GSK, todo el mundo nos conoce más bien por el Ventolin, que todos conocéis el Ventolin perfectamente, todos conocéis el Aumentine, el Clamoxil. Somos una compañía de las cuales los que tenéis hijos, el 95% de ellos, el 90% de las vacunas que reciben son de GSK, vacunas desde calendario para niños, vacunas que están ayudando mucho también al envejecimiento saludable, previniendo enfermedades. Ya sabéis que las vacunas, después del agua potable, es la medida sociosanitaria que más vidas ha salvado en este mundo. Eso es lo que tenemos en España, con un centro de producción que tenemos en Aranda de Duero. Tenemos un centro de producción donde se fabrican más de 180 millones de unidades, de las cuales el 95% se exporta al resto del mundo. Esto es importante. Ahí fabricamos fármacos para VIH. Tenemos la única compañía del mundo dedicada exclusivamente al VIH, desde la acidobudina, que fue el primer fármaco, el AZT, si lo recordáis al principio, hasta un inyectable que hace que un paciente siente que tiene VIH solo 6 veces al año. Respecto a la sostenibilidad ambiental, esto es un tema súper interesante desde el punto de vista que hay dos trending topics a nivel social, a nivel económico y a nivel, por supuesto, del sector de la salud. Podríamos estar hablando todo el día de inteligencia artificial, podríamos hablar de ChatGPT, está en boca de todos, y el otro tema, sin lugar a dudas, es la sostenibilidad. Y voy a intentar transmitiros la importancia de la sostenibilidad. No vengo a convencer a nadie, ¿de acuerdo? Pero tanto OMS como Nature, British Medical Journal, da igual, más de 100 publicaciones científicas en medio de la pandemia dijeron que el mayor riesgo en salud humana para la población
en la próxima década es el cambio climático, ¿de acuerdo? ¿Cómo afecta a la salud? En España, para que os hagáis una idea, hay un estudio del IES Global que ha publicado el año pasado, donde ya mueren más personas por calor que por frío. Y fundamentalmente el calor está afectando a los más vulnerables, a nuestros mayores y a las personas, por ejemplo, con patología respiratoria. Nosotros tenemos unos objetivos claros, llevamos trabajando desde el año 2011, o sea que llevamos unos cuantos años adelantándonos por el tipo de inversor que tenemos y porque la única manera de sobrevivir como compañía es que tengamos una acción sostenible. Antes hablábamos de por qué es rentable para las empresas, además es una oportunidad para aquellos que se adapten, para aquellos que se adelanten, porque el que no se adelanta empezará a perder clientes. Hay un estudio del National Health Service que se les pregunta tanto a público general como a pacientes, como a staff del sistema, si están de acuerdo en el programa de descarbonización. El Sistema Nacional Inglés es pionero en la descarbonización del sistema sanitario y el 91% de las personas, de los pacientes, dicen que están totalmente de acuerdo. El resto seguramente no entienda lo que se le está preguntando y el 88% del personal sanitario del staff está totalmente de acuerdo. Con lo cual es un concepto que el otro día decía el alcalde. Yo le decía que el 80% de las personas acatan cualquier medida frente al cambio climático y él me decía que no, que estaba equivocado, es el 85%, con lo cual es una medida sin lugar a dudas. ¿Cuál es la huella climática del sector de la salud? ¿Por qué importa tanto? Primero, porque tiene un impacto grande en la salud. Segundo, porque contaminamos mucho. Casi el 4,4% de la huella de carbono procede del sector de la salud. Si juntáramos a todo el sector, hablamos de todo lo que es sociosanitario, investigación, hospitales, sería el quinto país del mundo que más emisiones emite. Está el equivalente a unas 514 centrales de carbón. Si pensáis que en España nos quedaban 3, y hemos vuelto a reabrir la de Aspontes, de acuerdo con la crisis energética, pero sin lugar a dudas es una solución que tenemos que tomar ya. La prescripción genera entre el 65 y el 90%. La prescripción de los fármacos genera entre el 65 y el 90%. Esto es muy importante porque los fármacos contaminan mucho desde dos puntos de vista. Fundamentalmente desde el punto de vista de las emisiones, en lo que es todo el ciclo de vida. Y segundo, hay una parte que afecta mucho a la biodiversidad, que es todos estos fármacos que se eliminan inalterados por orina. Pensar en el COVID, cómo se detectaba a través de las aguas residuales desde el principio de la pandemia, en qué ciudades se estaba incrementando, no se estaba decrementando. Esto es un problema para la salud. Este fin de semana estaban discutiendo si había agua o no para regar las fresas, que no había agua, decían, para regar las fresas. El debate no está si hay agua o no para regar las fresas, que es importante, que genera mucho empleo. El problema es que las fresas se irrigan con agua potable, ¿de acuerdo? Con la que bebemos, con lo cual el siguiente debate es si va a haber agua o no para beber. Entonces, cambio climático aproximadamente, dice OMS y Naciones Unidas, 195 países, que son todos los países de Naciones Unidas, que de aquí al año 2030 se va a reducir el 25% de la superficie cultivable. Y pensamos en Malthus y somos 8.000 millones de personas, con lo cual el cambio climático seguramente sea de esos efectos o esos efectos que no podemos controlar, que mayor impacto va a tener tanto en la economía como en la salud. Este es un informe de salud sin daño con Arup, que es muy interesante y es un informe bastante completo. Si lo queréis leer, está disponible, que es la huella climática del sector de la salud, y habla de varias conclusiones. A mí me gustan dos. La número 2, que es tomar acción inmediatamente. Un sector que protege, cuyo objetivo es proteger la salud de las personas, tiene que tomar acción. Nosotros hablamos mucho de concienciación sostenible. Yo creo que hay que pasar a la acción sostenible. No hay tiempo y además no hay marcha atrás. Y el quinto, ser un ejemplo. Este es un sector donde todos los que trabajamos en este sector tenemos que ser un ejemplo para los demás. Alguien dice que el impacto, ¿no?, esa parte alícuota de que el otro contamina más y el otro contamina más. Yo creo que tenemos que hacernos cargo de nuestra parte de acera y tomar acción inmediatamente, porque además es lo que se espera de nosotros como sector. Voy a pasar un ejemplo, ¿de acuerdo? Porque yo creo que la parte más importante. Nosotros somos una biofarmacéutica especializados. En el año 69 lanzamos un fármaco que probablemente sea el fármaco más conocido, que es el Ventolin. Lo lanzamos en el año 69, el mismo año que la
que el hombre tocó la Luna y tenemos esa famosa imagen se llama Earthside, ¿no? La salida de la Tierra, donde somos conscientes por primera vez, la primera foto tomada por un humano, donde hay que tomar concienciación. A la vez sacamos el primer fármaco que evitaba que un paciente sufriera un ataque de asma, un broncoespasmo, y de acuerdo con 2 puff recuperaba un paciente. Es un fármaco fenomenal. Ese fármaco, que tiene un tamaño muy pequeño, aproximadamente, es un envase metálico que está dentro. Como fármaco es inigualable, vale 2,5 € y nadie rescata mejor a un paciente que un Ventolin. Es nuestro, fabricamos en España casi 100 millones de unidades, se exporta, el 40% de la población mundial se hace en España, pero tiene solo un efecto secundario que estamos remediando y demás. Al igual que los inhaladores, de haber 70 marcas de inhaladores en el mercado, contiene un gas con efecto invernadero, contiene un gas que contamina y contamina mucho. Aproximadamente entre 1.500 y 3.000 veces más que el CO2, dependiendo del tipo de gas. ¿Esto puede ser mucho o ser poco? Pues un solo Ventolin, yo creo que lo tenemos aquí, en la siguiente diapositiva. No lo tenemos aquí. Un solo Ventolin contamina lo mismo que un coche dando 10 vueltas a la M30. Tiene 32 kilómetros, hasta 333. Esto es una auténtica barbaridad. Y esto es mucho o es poco también, porque dice, oiga, sí, un coche, circulan miles de coches. En España se venden aproximadamente 34,5 millones de inhaladores todos los años, de los cuales más de la mitad son en ese tipo de formatos. Más de la mitad. Eso equivale aproximadamente a 13.000 vuelos entre Madrid y Londres, a las mismas emisiones de 13.000 vuelos entre Madrid y Londres, o 400.000 vehículos que circulan 10.000 kilómetros al año. Eso es una auténtica barbaridad. ¿Esto se puede solucionar? Pues sí, vamos a pasar un poquito más adelante y volvemos después. Esta es la huella de carbono, como estaba diciendo, más de la mitad son en este formato, ¿de acuerdo? Y aquí podéis ver exactamente lo que contamina. ¿Existe alternativa? Sí, existe alternativa. Hace 20 años desarrollamos una tecnología que era mejor para pacientes. El Ventolin, sabéis que tiene que pulsar la inhalación e inhalar simultáneamente. Esto es complejo, la tecnología y la ciencia nos ayuda mucho. Desarrollamos inhaladores en polvo seco que casi todas las compañías o las grandes farmas dedicadas al respiratorio tienen. La huella de carbono de un dispositivo en polvo seco que está diseñado para el paciente equivale a menos de 1 kilo. Eso, si lo ponemos en kilómetros, que es más fácil entender, para que veáis la diferencia, apenas podríamos salir de alguna de las calles de Madrid. Un solo dispositivo. ¿Cuál es el mayor problema? Pues en otros países el mayor problema es el precio. El precio tecnológicamente es mucho más complejo. En Reino Unido, por ejemplo, Reino Unido, a pesar del precio, ha tomado la decisión de sustituir los inhaladores todos hacia polvo seco, con lo cual es una medida mejor para el paciente y mejor para el sistema y sobre todo reduce su huella de carbono una auténtica barbaridad. Pero es que en España además, que tenemos, como decía antes Marcos, le están haciendo las preguntas con los fármacos, vivimos en un entorno sumamente regulado y la diferencia de coste es 0, con lo cual lo único que tenemos que vencer es esa inercia terapéutica. ¿Con quién trabajamos con esto? Esta es la imagen que os comentaba antes, que estábamos en. ¿Con quién trabajamos? Estamos trabajando con todo tipo de organizaciones. Ministerio de Transición Ecológica, trabajamos con el Ministerio de Sanidad, trabajamos con las 17 consejerías de las comunidades autónomas, trabajamos con ECODES, que probablemente sea la ONG más involucrada tanto en Europa como con el Gobierno a la hora de modificar medidas legislativas. Estamos trabajando mucho para lograrlo. ¿Esto qué ventaja nos ha dado? Pues en una farma que está reconocida como la farma más sostenible según el Dow Jones Sustainability Index, que es el nuestro, que esto no va de rankings, estamos logrando impulsar un ecosistema sostenible. La única manera de conseguir que tengamos éxito, además, es que el ecosistema, la administración, todos los stakeholders reconozcan la sostenibilidad como un arma competitiva. Sobre todo desde el punto de vista regulatorio, muchas empresas tienen mucho miedo al riesgo, ¿no? Ahora con los informes, con el ESG, sabéis que son los criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno que todas las empresas, independientemente del tamaño, van a tener que realizar, sobre todo para que se reconozca de una manera objetiva inversiones sostenibles, para evitar el greenwashing y sobre todo para promover y para incentivar a aquellas empresas que lo están bien. Todas las empresas se mueven en torno a los criterios de sostenibilidad porque son los primeros que Europa nos está exigiendo de adaptación al cambio climático y de mitigación.
Desde el punto de vista de adaptación, las administraciones lo están haciendo genial. Este fin de semana tenemos una ola de calor y Madrid ha dicho automáticamente, va a adelantar las piscinas, pues en Madrid-Río hay una serie de chorros y demás para que se puedan refrescar, están lanzando mensajes de advertencia a la población de qué horas. Eso se llama adaptación y eso se llama adelantarse a la enfermedad y prevenir, y eso está muy bien. Y lo siguiente que tenemos que hacer todos, desde las administraciones y todos y cada uno de nosotros, es mitigar, no contribuir más a calentar. Sé que tendréis muchas preguntas, o algunos, o fundamentalmente las preguntas van en torno al cambio climático, en torno a qué se diferencia con la contaminación medioambiental. Miren ustedes, como farmacéutica y como sector, el mero hecho de que se haya decidido a partir del año 2035, como está haciendo Madrid, que cada vez está limitando más la circulación de coches, no tiene ningún sentido, dentro de 20 años lo veremos, tomar un café en una terraza en Madrid, ¿de acuerdo?, que estén circulando los coches intentando buscar un aparcamiento que no existe. ¿De acuerdo? Y estamos respirando. La contaminación mata 56.000 personas al año en España, mata más que el tabaco. Entonces, yo creo que tenemos que visualizar un poco ese horizonte. Yo no quiero alargarme más, solo decir que es una oportunidad. Yo creo que dentro del clúster, además, en una ciudad que es Madrid, que está dentro de las 15 ciudades más sostenibles del mundo y que pretende seguir avanzando en ese ranking, que eso proporciona no solo un envejecimiento saludable, sino lo hace de una ciudad que realmente ideal para nacer, ideal para vivir, ¿vale?, y para pasar los últimos años de la vida en un entorno sostenible, en un entorno habitable, y sobre todo eso reduce muchos costes para todos, para los ciudadanos, para la ciudad y para las empresas en general, y sobre todo nos facilita una oportunidad para hacer las cosas de una manera diferente. Mil gracias. Bueno, Ricardo, oye, como siempre, decíamos al principio, jugando con las palabras, que Glaxo, que GSK es una startup de 70.000 empleados. Sí. Pero realmente, con todo lo que nos habéis explicado, mantenéis intacto el espíritu de emprendimiento e innovación con el que los fundadores hace ya unos cuantos años crearon la empresa. En una empresa grande uno puede a veces perderse en este tipo de actitudes. Pregunta para ti, ¿qué hacéis? ¿Cómo motiváis y cómo animáis al empleado de GSK a ir en este camino y en esta dirección? ¿Qué hacéis internamente? ¿Qué hacemos internamente? Al final, hacemos como una startup. Uno de los mayores, somos un sector muy tecnológico, una de las mayores barreras que tenemos es encontrar talento. Y una vez que le encontramos tenemos un reto todavía peor, que es retenerlo. Entonces, las nuevas generaciones ya no solo quieren trabajar en marcas conocidas, sino en marcas que innovan, en marcas que son sostenibles, en marcas que hacen lo correcto. Ese sentido de pertenencia de Maslow está muy presente en esas decisiones. ¿Cómo trabajamos? La importancia... Salimos en muchos rankings por ahí de las mejores empresas para trabajar, que además lo eligen. Tenemos mucha gente joven que realmente valora todos esos... Estamos hablando de investigación, estamos hablando de salud, estamos hablando de hacer lo correcto. Yo creo que esos son factores que motivan mucho a los empleados. Sois un ejemplo. Y de 3 criterios que a nivel social trabajamos mucho, que son que no hemos hablado nada dentro de la sostenibilidad y es muy importante en ese bienestar, que es inclusión, diversidad muy importante. E igualdad. Muy importante. Bueno, sois un ejemplo. Creo que hay veces que tenemos que presentarnos. A GSK es difícil tener que presentarlo. Os conoce todo el mundo. Estáis en todos los países. ¿En 180 países, has dicho? ¿En cuántos estáis? Sí, operamos en 180 países, estamos en 130 países presentes. Presentes 130. ¿Y cubrís el espectro mundial? Sí, cubrimos casi todo el espectro. Tenéis 600 personas en la fábrica de Aranda de Duero. Tenemos 600 personas. ¿Nos puedes contar un poquito qué ocurre allí? Porque creo que es interesantísimo. Has dado algunas cifras, pero yo tuve la suerte de conocerla hace años y muchos otros médicos, porque sé que lleváis a médicos con frecuencia. Sí. Cuéntanos un poquito qué tenéis allí. Porque pues eso es un centro de producción que tenemos, Carlos, en Aranda. Es un centro de producción estratégico para la compañía y para España. Hay 600 familias. Es fácil ir a Aranda de Duero y quien no trabaja ha trabajado y si no tiene un primo trabajando. Es un centro estratégico porque España para GSK es estratégico, somos una compañía británica, pero llevamos más de 50 años en España y el centro, ahí producimos VIH, fármacos para VIH, producimos fármacos para cáncer, producimos fármacos de respiratorio, como hemos dicho, como Ventolin, y son estratégicos, porque al final tenemos un país que desde el punto de vista jurídico y de regulación nos permite esa seguridad para seguir operando.
Bueno, pues yo creo que... A ver, preguntas. Jaime de Nordic Pharma. Sí. Yo no te voy a hacer ninguna pregunta, pero te quiero dar las gracias por esta presentación, porque creo que es muy importante que empresas tan grandes como la vuestra demuestren este compromiso social. Los que llevamos muchos años en la industria hemos visto cómo hemos vendido por producto, hemos vendido por servicio y ahora tenemos que vender por sostenibilidad y por compromiso social. Y es muy importante que empresas como la vuestra deis ejemplo. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias, Jaime. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Ana, ¿querías decir algo? Bueno, está aplaudiendo, no es que quiera comentar. Sí, adelante. Hola, buenos días. Soy Alicia Guerra de Ailín. Nosotros hacemos unos kits para poder hacer analíticas desde casa, ¿no? Un poco para hacer la prevención de todas las enfermedades, ¿no? Y llegar justo a que toda la población pueda tener un acceso muy fácil a los análisis de sangre y que se puedan controlar la salud, ¿no? A raíz del COVID hemos visto cómo toda la sociedad ha evolucionado a dormir más, cuidarse más, hacer más deporte, etcétera, ¿no? Entonces, Glaxo, como una compañía o como esta startup innovadora, ¿no? Que hasta ahora hemos trabajado, por una parte, en la parte de los tratamientos, estamos trabajando en la parte del cambio climático y toda esa parte de prevención, ¿cómo está de presente o cómo la tenéis localizada ya para innovar? Y no sé si tiene cabida en vuestra estrategia. Mira, eso es una pregunta fundamental. Tenemos un claim que hablamos de adelantarnos a la enfermedad. Cuando hablas de adelantarte a la enfermedad no hay nada como prevenir, lo hemos hablado. Producimos el 40% de las vacunas a nivel mundial, estamos muy centrados. Ayer mismo nos autorizaron la primera vacuna en Europa para el virus respiratorio sincicial. Sabéis que eso provoca una carga hospitalaria y sobre todo a los pacientes respiratorios. Todo lo que sea prevención, no hay la principal maniobra, y empresas como Calico, California Life Company, buscan extender la vida, y la principal maniobra que existe desde las compañías para alargar la vida y para extenderla es prevenir, precisamente. La prevención forma parte, antes preguntaba Carlos por los empleados, ¿qué hacemos? No hay empresa sana que no tenga empleados sanos, ¿de acuerdo? Si la gente, esto ya no va solo de sentirse a gusto, sino que tienes que fomentar ese well-being o ese bienestar entre los empleados y fomentar esas prácticas saludables. Esto no significa que sea obligatorio, hay que trabajar con ellos en esa línea. Pero la prevención, estoy de acuerdo contigo, nosotros trabajamos, somos una empresa de vacunas, si no creemos en la prevención, y si te fijas en el concepto, todos nuestros fármacos van a adelantarse a prevenir. Por ejemplo, la EPOC, que mata a una persona cada 20 minutos en España, la principal causa de muerte de un paciente con EPOC es acudir a un hospital por una reagudización. Entonces, todo tiene que ir a evitar que un paciente entre en el hospital. Entonces, la prevención es la clave. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta más. Sí, Carmen. Que la contaminación mata más que el tabaco, ¿no? Es impresionante. El pero tabaco ¿por qué? mata mucho, también. El tabaco mata a mucha gente. Sí, pero a lo que me refiero es, me imagino que no es políticamente correcto decirlo, ni... ¿Cómo? ¿Por qué no lo sabemos? ¿Por qué no lo sabemos? Pues mira, ahora ¿por qué no dejamos usar ChatGPT? Porque esta información está en Google, ¿no? Está publicada. Lo que no tiene sentido, hablamos con el tabaco, pues bueno, automáticamente cualquiera de los que estamos aquí sacamos un fármaco que tenga un componente potencialmente cancerígeno y automáticamente está fuera de las estanterías al día siguiente, ¿no? O de las cooperativas. El tabaco mata, entonces no vengo a hacer aquí apología contra el tabaco, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Pero la contaminación, por eso os quería invitar un poco a reflexionar qué importante es eliminar los coches de nuestra vida. Alguien me decía, justo en un entorno sanitario, en la administración sanitaria, en otro sitio, me decía, hombre, es que los coches eléctricos se recargan, ¿no? Siempre le vamos dando un poco la vuelta. Mire usted, el mero hecho de que un coche no esté emitiendo partículas en suspensión PM2,5, que son cancerígenas, automáticamente al lado del colegio de mis hijos o de mí mismo, es positivo para la salud. Entonces, me da igual que se recarguen con energía que provenga, pero el impacto en la salud pública será mucho menor. Y además tiene una cosa que es posible. Por ejemplo, un coche eléctrico siempre tiene la posibilidad de recargarse con energía renovable, algo que nunca tendrá la oportunidad. Eso no significa que no hagamos una transición como se está haciendo, ¿de acuerdo? Porque es verdad que los coches eléctricos van a recortar empleo y demás y tendremos que ir adaptándonos.
Pero desde un punto de vista de la salud pública, la contaminación mata y hay que eliminarla de nuestras vidas. Esto que está haciendo Madrid, el alcalde siempre lo recalca, dice, no tiene sentido, y además estoy totalmente de acuerdo con él, en tener un coche a las personas que vivan dentro de la M30. Habrá excepciones, o gente como yo, que tiene la central fuera, o lo que sea, o que necesite viajar con el coche. Pero sí que tenemos que tomar esa concienciación, como decías tú, la contaminación mata y hay que sacarla de nuestras vidas. Y el calor mata, no somos conscientes, pero este clúster, además, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores, hay que evitar, se está trabajando para adaptar, pero tenemos que ser conscientes en no contaminar en nuestra huella climática. Entonces, es un sector que es una imagen para otros sectores y yo creo que estas sesiones, como decías, yo creo que son interesantes porque le ponemos un poco de nombre a lo que es la sostenibilidad y sobre todo cosas que podemos ir haciendo, que se pueden hacer muchísimas cosas más. Gracias. Hay que ser valiente, yo quería decir ya para terminar, hay que ser valiente para decir, tenemos un producto del que fabricamos 100 millones de unidades en España que contamina y somos conscientes y estamos buscando soluciones y presentáis las soluciones. Hay que ser valiente porque vivimos en una sociedad donde la gente lo que hace es todo lo contrario. El tabaco no mata, yo vendo cigarrillos pero el tabaco no mata, o no quiero decir que mata. Cuando me obligan lo digo, pero a vosotros no os obligan y proactivamente lo habéis dicho. Tiene muchísimo mérito. Me encanta que seáis una compañía con 70.000 empleados que mantenga intacto desde el primer día el espíritu de innovación y de emprendimiento. Sois un ejemplo. Es un placer, Ricardo, como siempre, escucharte y aprender de ti y gracias a GSK, como siempre, por estar ahí. Gracias a vosotros por las preguntas. Muy bien. Tenemos unos minutos.